días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Y nos acompaña Antonio Esquivias. Antonio, buenos días. Buenos días, muy buenos días. No es la primera vez que estás aquí, bienvenido, esta es tu casa. Muchas gracias. Hoy vienes a presentarnos un libro que está escrito pero en proceso. Se llama El Opus Dei, El cielo en una jaula, editado por libros.com, pero que está siguiendo un proceso de crowdfunding, ¿no? Que necesita llegar a un tope para que el libro se vea... Hasta que no llegas a un número de apoyos, que en el fondo son compras previas del libro, o sea, gente que dice que me lo compro, aunque no le cobran nada, hasta que se llegue al número mínimo de apoyos. A partir de ese número mínimo el libro ya se edita y ya funciona normal. Esta es una manera de ver que, primero, de conseguir el dinero necesario para editarlo, pero también de que realmente los libros tienen un apoyo en la gente. El libro bueno, lo primero que tenemos que decir es que aquí verán ustedes el rótulo, la ruta de la URL por donde pueden ir ustedes a pinchar o a solicitar este libro para llegar a los 125 que en principio se necesitan y que estamos a puntito. Sí, estamos ya cerca, sí. Muy bien. ¿El cielo en una jaula es autobiográfica? Sí, yo no he querido escribir un libro contra el Opus Dei o sobre el Opus Dei, sino un libro sobre mi vida en el Opus Dei, para tratar de explicar, y también de explicármelo a mí mismo, que es cómo es posible que haya vivido ahí, haya estado, qué me movió, qué hace que la gente, de alguna manera, la obra haya tenido este gancho que ha tenido y en la sociedad, al menos en la sociedad española, muy fuerte y con realmente mucha influencia. ¿Qué es el Opus Dei? ¿Qué es el Opus Dei para Antonio Esquivias? Hombre, yo distinguiría, y en el título del libro distingo muy bien el cielo y la jaula. Entonces, si distinguimos carisma e institución, el carisma es algo en lo que yo he estado de acuerdo durante 30 años, que es vivir el cristianismo en medio de la calle, poner a Cristo en la cumbre de actividades humanas. Son ideas que me parecen espectaculares y realmente cuando yo las empecé a conocer, años 70, es cuando yo me hice de la obra, novedosas, te movían. Parecía que aquello era un asunto que iba a tener fuerza, iba a ser realmente una simiente para la sociedad del cristianismo, fecundar el cristianismo con el cristianismo en la sociedad. El tema es que si pasamos al final de cómo me voy, que cuando salgo del Opus Dei no sé ni manejar una tarjeta de crédito, ni cómo es como venir de Marte a la Tierra. La compra, cuál es el precio de las cosas, cómo relacionarte. Yo me mareo en los supermercados viendo los tipos de aceitunas que hay, porque no sé cuál tengo que coger. Claro, esto es como la antítesis de vivir en la calle. Resulta que es que yo quería vivir en la calle y al final he vivido totalmente desconectado de lo que en la calle sucede, de la vida normal de una persona. Entonces, a mí me parece que la jaula, en este sentido, la institución tiene muchas o unas cuantas deficiencias, algunas importantes. La más importante que yo he denunciado y que es la que es... no sé si es la más importante con respecto al Opus Dei, quizá la más importante para mí es otra, pero esta que he denunciado, que son los derechos laborales de la gente que trabaja ahí, me parece obvio que tiene que respetarlos como los respeta la Iglesia, las instituciones de la Iglesia, que puede haber deficiencias, pero en general se respeta, y como lo respeta cualquier institución que funcione en la sociedad. Porque tú has tenido un problema con la obra, bueno, has tenido varios, pero el monetariamente más relevante es que tú has estado 3 décadas trabajando para la obra y no te encuentras con que no has sido reconocido legalmente como trabajador, no tienes constancia en la seguridad social, no han pagado por ti esos años, y de cara a la jubilación pues te encuentras con una dificultad seria. Claro, yo he empezado este movimiento un poco precisamente por eso, porque he llegado a los 60 años y de pronto me encuentro que yo tengo cotizado lo que he cotizado después de salir de la obra. Pero realmente cuando te vas todavía de algún modo es peor, porque yo me fui con 45 años. Una mano delante y una detrás. No tenía nada, sí, no tenía ni una casa, no tenía no sabía ni manejar un banco. Ni ropa, por lo que me decías antes. No, ni ropa, no, porque tenía ropa de sacerdotes, sotanas y tal, pero no, claro, no podía.
Y entonces, pues, mi proceso de empezar a trabajar fue realmente muy duro. Tuve que pedirle a mi madre, que ya es duro volverse con 45 años a casa de la madre de uno a vivir. Y luego, poquito a poco, empezando a trabajar, me fui haciendo una posición profesional, pero muy poco a poco y muy lentamente porque no tenía mucho. Empecé, hombre, sí tenía conocimientos y empecé trabajando administrativo en una empresa durante un tiempo, pero luego enseguida me puse a hacer traducciones porque sí tengo 5 idiomas y tengo ahora 25 libros traducidos de ese tiempo. Y con eso empecé a salir económicamente adelante, a poder situarme, pero es como empezar con 45, lo que normalmente empiezas con 20. Y con la presión del tiempo, porque yo también tenía la presión de tengo que ganar lo necesario para mi jubilación. Luego ya me he dado cuenta que eso era imposible. Yo lo pedí al salir de la obra, quiero que me reconozcáis esto. Me dijeron, Roma dice que no. Ahora lo he vuelto a pedir y me han vuelto a decir que sí, me lo darán, pero no me quieren dar una garantía escrita de que me lo van a hacer. Solo de los años de sacerdote, los años de laico parece que no has trabajado, que no existen. No me lo quieren hacer porque quedaría constancia escrita de que efectivamente ellos no han cumplido sus obligaciones laborales con respecto a un trabajador. Y entonces esta es la situación. Entonces he empezado a pedir algo que me parece que es de derechos humanos y que he visto que efectivamente hay muchos más de la obra, como yo podía suponer, pero ahora tengo muchas constataciones de gente que está exactamente en la misma situación, que ha salido de la obra, no tiene derechos laborales, se encuentra... Interesa lo que decías al principio, que esto no es una obra contra el Opus Dei ni un producto de un odio servir hacia la obra, sino que es una constancia de lo que has vivido, porque hay otra gente que también lo ha pasado y porque hay una situación que es necesario desde tu punto de vista denunciar. Que no está movido por yo lo que veo que en estos temas la gente se decanta un poco por las creencias. O sea, si soy un hombre muy religioso, este hombre está atacando al Opus Dei, y si lo eres poco, y yo creo que no tiene nada que ver con eso. O sea, la fe y las creencias son temas personales que efectivamente ayudan mucho a las personas. Y afectan porque forman parte de la vida, claro. Pero los derechos, claro, sí, te hacen funcionar en la vida. Pero los derechos de las instituciones se hacen para organizar la convivencia y deben respetar los derechos, sean de quien sean. O sea, la institución sea de quien no tiene que ver en este sentido ni que es de la Iglesia ni que es de tal. Tú estás trabajando en la sociedad, pues tienes que respetar los derechos que haya de esas personas que trabajan para ti. Y creo que no... Por eso además he querido decir el cielo, no he cambiado la palabra cielo, es el cielo. O sea, si uno conecta con Dios, eso es el cielo. Pero la jaula... Caray, ahí sí que hay diferencias y esto yo lo entiendo como un problema grave. De hecho, la portada, luego la veremos en imágenes, es un poco el logotipo del Opus Dei, como con... Iba a decir... Alambre de espino, con alambre de espinos de Cristo, muy, muy significativo, casi atrapando el cielo que sale entre las nubes. ¿Cuál está siendo la reacción de la obra respecto a tus denuncias? Nada. Tuve unas conversaciones que terminaron, como he dicho antes, y desde ese momento absolutamente nada. No ha habido ningún de la obra, nada de nada. ¿Y de la Iglesia, del resto de la Iglesia? Tampoco. Sí de personas concretas. O sea, sí ha habido bastantes personas concretas, tanto de la Iglesia como de la obra, como en general, de gente que entiende que es un tema de derechos y que te manda el apoyo. Y sí que he contactado con bastantes gente de la obra que tiene el mismo problema. Pero por ejemplo, ¿de la obra o que han salido de la obra? Que han salido de la obra. Vale. Mientras están en la obra piensan que de algún modo lo tienen asegurado. La obra dice que te asegura, pero no hay ningún documento, no hay nada, de hecho no estás cotizando. Iba a decir que, por ejemplo, ha habido 3 o 4... Con nosotros nunca te faltará de nada. Exacto, ese sería. Pero con una afirmación general no está concretada. Cuando sales, lo lógico sería, bueno, pues aquí tienes tu tal, las cosas que necesitarías. No, iba a decir que, por ejemplo, me ha sorprendido porque ha habido 3 o 4 jesuitas que me han escrito, justo alguno de ellos que había tenido un problema inicial. ¿Sí? Para reconocer sus derechos laborales al salir de la compañía, y curiosamente la compañía y él
fueron juntos, de algún modo, en este sentido, en un juicio contra la seguridad social para el reconocimiento. O sea, la institución se puso al lado de la persona para que le reconocieran los derechos laborales. Él estaba empático conmigo en la situación, me escribió una carta preciosa. Creo que una de ellas la ha publicado Religión Digital, justo en una de estas cartas. Una pregunta muy personal. Me la contestas si quieres. ¿Cómo rehace una persona su vida cuando, en cierto modo, se le han roto todos los esquemas? ¿Se puede seguir adelante, ser feliz, formar formar una familia, formar un mundo, una serie de relaciones nuevas, vivir de nuevo? O empezar a vivir, quién sabe. Primero, o sea, yo no salí sin más. Yo salí bastante mal. Yo los 3 últimos años tuve, yo creo que es lo que se llama ahora un proceso de mobbing, entonces yo no lo sabía, pero estuve 3 años sin trabajo en la residencia de Tajamar, un colegio ¿en Madrid? En Madrid. En esos 3 años ya no hacía nada, chupaba la pared, digo yo. Y perdí interés en todo. Al salir estuve 1 año en tratamiento con un psiquiatra de depresión. Y efectivamente es que tienes que reconstruirlo todo. Y de algún modo también todo, desde la sexualidad hasta... porque no sabes nada y es un proceso en el que, lógicamente, metes la pata un montón. Yo hay cosas que, claro, vistas desde hoy, entonces no haría. Pero a la vez también tienes o por lo menos voy a decirlo, tienes una ventaja. Yo valoro todo, o sea, desde poder irme a comprar el desayuno, irme a me compro un croissant porque me ha entrado el capricho. Es que yo cuando salí de la obra no sabía ni qué me gustaba comer, qué es lo que prefería comer, esto o esto. Pues yo llegaba a un restaurante que hay un menú, me volvía y decía, oye, pide tú. Y ahora pues es un proceso en el que poco a poco vas disfrutando a veces de muy pequeñas cosas. Yo sigo siendo una persona muy austera, necesito muy poco para vivir, pero eso sí, disfruto de eso, disfruto de ir a buscar a mi hija al colegio, disfruto de las cosas más normales de la vida. Entonces es un proceso en el que, de algún modo, de ir descubriendo la vida a partir de los 45. Antonio, para terminar, una pregunta también personal. ¿Cómo afecta esto a tu fe? Este proceso. ¿Cómo afecta al hombre que entró en una organización de iglesia movido por su fe, que sale, sigues teniéndola, ¿cómo es tu relación con la iglesia, con Jesús, con el Evangelio? Vamos a ver, yo creo que este proceso te lleva a llevar el tema a lo esencial. Para mí lo esencial, claro, es porque yo he salido con mucho dolor en relación con la institución Opus Dei y de algún modo también con la institución Iglesia, porque yo recurrí también, claro, hice mis movimientos para poner. Pero entonces para mí me ha quedado como central la figura de Jesús. Hay esa escena del Evangelio donde Jesús está con una puta. Y está Simón, que es la autoridad. A mí el hecho de que Jesús sea capaz de recoger a esta mujer que no llega ni a hablar, que simplemente se echa allí a llorar, que cualquier persona es importante, me parece como un centro de la enseñanza de Jesús. Yo lo veo mucho en esta escena y creo que sigue siendo lo más importante que ofrece Jesús a la sociedad actual, pero en el fondo tendría que ser también, en mi opinión, el centro del mensaje de la Iglesia, que es seguimos teniendo el cielo. Procuremos que no sea una jaula de espinas, procuremos que nuestras jaulas sean adecuadas para este mensaje tan profundo de respeto a la persona. Y que si existen jaulas, cuando salgamos de ellas, afortunadamente, podamos seguir volando hacia el cielo. Podamos seguir volando, exacto. Sí, muy volver bien. la cara. Sí, muy bien, sí. Muchísimas gracias, Antonio. De nada, muchas gracias a ti. Les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Buenos días.